ha sembrado sido el mal, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viva mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Cuando Él vino a mi corazón. Cuando Él vino a mi corazón. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y el alma eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Que Dios les bendiga, hermanas. Hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de compartir su palabra. Enviamos un saludo a nuestra congregación y a los hermanos que nos escuchan de otros lugares. Hoy estamos predicando expositivamente el Salmo 66. Vamos a leer juntos Salmo 66 del 1 al 20. Dice la palabra del Señor: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por fuego y por agua, nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca, cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros.
Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pues gracias a Dios por su palabra. Queremos en este momento compartir el Salmo 66 y le hemos puesto como título Razones para alabar a Dios, porque el escritor expresa en estos 20 versículos muchos motivos por los cuales alabamos al Señor. Está en un contexto judío, está en un contexto evidentemente de antiguo pacto, pero los principios permanecen. Como a veces insistimos, no seguimos las formas culturales del Antiguo Testamento, pero seguimos los principios. Los principios espirituales de adoración, de alabanza son permanentes. Y ahora vemos que este escritor hizo toda una poesía respecto a cómo alabar a Dios, por qué alabar a Dios. En el contexto del Salmo 66 tenemos que decir que es anónimo. Es un salmo que no tiene nombre de algún escritor, como hay varios o muchos, y en este caso pues no podemos nosotros saber quién lo escribió, cuál era el contexto histórico que estaba pasando, pero es un escritor que conoce bien de Dios. Como vemos la alabanza, vemos los conceptos de adoración que contemplaremos aquí brevemente. Tiene entonces un conocimiento de Dios, es un buen escritor, pero no sabemos quién es. Algo más que tenemos que decir es que reconocer la grandeza de Dios está en un contexto de cántico. Dice, es un cántico. Allí en el contexto judío, las personas que calificaban los salmos ocasionalmente decían, es un cántico o para meditar o algo así. En este caso es un cántico, es un motivo de reconocer la grandeza del Señor. Y esto es el principio permanente para nosotros. Siempre reconocemos la grandeza de Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos reconocieron por las grandes obras, que incluso vienen aquí descritas 2 de ellas, pero en el Nuevo Testamento la iglesia alaba la grandeza del Señor ya en Cristo, ya en la salvación, ya en la obra como iglesia y la labor mundial que tenemos. Vamos entonces a estudiar 3 razones para alabar al Señor. 3 razones. La primera razón para alabar al Señor son hechos. Hechos, Salmo 66 del 1 al 7 habla de estos hechos. Dice el 66:1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Entonces empieza como con una invitación en imperativo, aclamad a Dios. Es una invitación que hace alguien maduro, alguien que conoce del Señor, alguien que está comprometido en la obra del Señor. Y dice, aclamen a Dios con alegría. Y es interesante notar que dice toda la tierra. O sea, no nada más habla de Israel en este punto del Salmo, habla de toda la tierra. Es un hombre de adoración, es un hombre que reconoce al Señor y quisiera que toda la gente adorara al Señor, que toda la tierra alabara al Señor. Y dice, aclámenlo con alegría. Entonces, la alabanza al Señor la hacemos con gozo, la hacemos con alegría. Pasamos momentos difíciles, momentos incluso extremadamente difíciles para nosotros, pero siempre tenemos la bendición de aclamar al Señor con nuestro gozo. Y volvemos al gozo y volvemos a la alabanza, y esto nos fortalece espiritualmente. Entonces es un compromiso que tiene este escritor al decir, háganlo con alegría, y es pues muy extenso, invitar a toda la tierra. Dice el 66:2, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Entonces aquí expresa en la parte A y B del versículo 2 la palabra gloria. Recordamos que la palabra gloria es el brillo más excelente. Es una cualidad de lo que es precioso, de lo que es admirable, muy frecuentemente se refiere al Señor. Y dice, cantad la gloria de su nombre. Entonces aquí está describiendo qué cantaba el pueblo de Israel. Cantaba la gloria del nombre de Dios. A diferencia de la literatura o las producciones no judías, donde se exalta al hombre, se exalta a la mujer o se exalta a la naturaleza, otro tipo de objetivos que pueden estar bien o tal vez no tanto, pero en la cultura judía siempre se exalta el nombre de Dios. Recordamos que el nombre es la esencia, entonces por eso dice el versículo 2, canten la gloria de su nombre. Habla del brillo y la excelencia de Dios. Hay que estar glorificando a Dios, decía el escritor. Cuenten cuán grandes cosas ha hecho, hablen cómo Dios es glorioso por todo lo que es y por todo lo que hace. Y cuando dice poner gloria en su alabanza, habla de una consecuencia. Primero es el reconocimiento de la gloria de su nombre, y luego el poner gloria en la alabanza es la misma palabra gloria. Indica aquí esa
exaltación extrema, donde se glorifica al Señor porque es digno de toda la alabanza. El Señor es digno de toda la adoración. Entonces es un versículo de más o menos que nos delinea cómo alabamos al Señor. Es para su nombre. Ponemos gloria en la alabanza, o sea, no es una expresión triste, una expresión desconcertada, es una expresión enfocada en glorificar al Señor. Es muy formativo este texto en cuanto a la alabanza, que tiene que dirigirse a Dios y tiene que ser excelente porque Dios es excelente. Dice el versículo 66:3, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Entonces ahora describe las grandes obras de Dios, va en un método un poco inductivo. Primero en el versículo 2 habla de aclamar al Señor y de la gloria de su nombre. Y ahora cuando dice cuán asombrosas son tus obras, está describiendo de manera mucho más extensa. Realmente las obras de Dios son sorprendentes. Un creyente no ve el universo como producto de una evolución o producto de otros procesos, es producto siempre de la gloria de Dios, de la obra del Señor. Entonces está diciendo aquí que es asombrosa la obra de Dios, todas las obras de Dios son asombrosas. Y cuando dice decida a Dios, indica que es lo que se le tiene que decir a Dios. Se está instruyendo cómo alabar a Dios. Los judíos tienen que decirle al Señor, son asombrosas tus obras, son portentos, has hecho algo impresionante. Dios siempre hace obras que van mucho más allá de nuestra capacidad o nuestro entendimiento. Entonces sí tiene una descripción allí de la grandeza de Dios, que es inmensa. Y dice, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Ahora no nada más es la grandeza del Señor que se reconoce, que se exalta en su pueblo. Dice, por esa grandeza de tu poder, tus enemigos se van a someter. Entonces habla de la omnipotencia de Dios. Vemos aquí cómo dice enemigos o adversarios de Dios, quienes no quieren la obra de Dios, quienes rechazan la obra de Dios, quienes se oponen a la obra o al pueblo de Dios incluso. Son personas que están en una enemistad en contra del Señor. Y dice entonces aquí, estos enemigos van a ser sometidos por la grandeza de tu poder. Ya no nada más la gloria de exaltarle, de reconocerle, sino el gran poder de Dios, el inmenso poder del Señor va a hacer que los que son enemigos, los que se quieren poner como enemigos se sometan, o sea, van a ser derrotados. Dice el versículo 4, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Entonces, este escritor ahora ve en futuro como un compromiso de la tierra que va a adorar. Recordamos que la palabra en el Nuevo Testamento adoración es proskuneo, que literalmente quiere decir inclinarse, arrodillarse para reconocer. Eso es adoración. Entonces dice, toda la tierra te adorará. Está hablando entonces del momento en que Dios va a ser glorificado, reconociendo la obra de Cristo, la obra de Dios mismo, al juicio final. En algún momento la humanidad entera va a tener que reconocer a Dios. Por muchos siglos han opuesto a Dios, muchos niegan a Dios, muchos no quieren seguir los principios de Dios, pero la tierra entera dice que va a adorar al Señor, porque habrá momentos de juicio, decíamos ahí, o momentos en que se exalte la gloria de Dios y nadie puede evitar glorificar al Señor, porque realmente es glorioso. Por eso es algo muy valioso que estemos en Cristo nosotros. Los judíos que estaban en el pacto del Antiguo Testamento reconocen esa grandeza del Señor. Y se cantarán a tu nombre. Nuevamente, el cántico como un medio. Recordamos, el cántico no es un fin en sí, no es que nada más se cante, sino que el canto es el medio para exaltar el nombre del Señor. Antiguo Testamento los judíos exaltaban a Dios, Nuevo Testamento la iglesia exalta sobre todo en Cristo y la obra plena que tenemos ya de revelación de todo el Nuevo Testamento. Pero aquí el escritor del Salmo dice, van a cantar a tu nombre, o sea, van a reconocer tu nombre, tu esencia, van a reconocer quién eres tú. Y ahí viene la palabra Selah, que hemos dicho, habla de una intensidad en esa parte del Salmo, donde se tenían que elevar el volumen de los instrumentos y bajar el volumen de las voces al cantar esta parte del Salmo. Entonces, es que la tierra exalte a Dios es determinante para este escritor. Es un tema importante. Dice 66:5, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Entonces Dios tiene hechos temibles, portentos que generan reverencia, quiere decir aquí. Lo que Dios hace tiene que generar reverencia. En el mundo sería muy bueno que reconocieran al Señor, pero es muy difícil, porque no conocen el pacto con el Señor. Pero el pueblo judío en la iglesia, en el Nuevo Testamento, vemos los hechos temibles de Dios. O sea, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos con gran reverencia al ver la obra maravillosa que el Señor hace.
Dios hace hechos incomparables. No hay nadie que pueda, ni siquiera muy lejanamente, compararse a las grandes obras del Señor. Realmente son algo muy superlativo en cuanto al alcance y en cuanto a la esencia, esas obras del Señor. Dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Entonces, realmente el escritor discierne la obra de Dios sobre todos, no nada más sobre Israel. Cuando dice sobre los hijos de los hombres, reconoce el portento de la protección que le da bendición a la gente que no conoce de Dios, la gente que no está en pacto, en ese momento el pacto judío. Pero decía entonces, los hechos de Dios son temibles para todos los hijos de los hombres. Y decíamos, los hombres no conocen al Señor, no disciernen la obra de Dios, pero quienes estaban en ese momento, el pueblo judío, conociendo la obra del Señor, de veras reconocen una obra sorprendente. Las obras de Dios son maravillosas, por eso generan reverencia. Cuando dice temible en hechos y sobre los hijos de los hombres, habla del gran alcance. No nada más son hechos en los creyentes, son hechos en todo el mundo. Y todo el mundo sería muy bueno que pudiera reconocerlo. Dice 66:6, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos. Entonces habla de dos hechos portentosos en Israel. Pasaron por el mar en seco, está en Éxodo 14:21. Recordamos cuando con Moisés pasaron el mar rojo. Y en el río que pasaban a pie es con Josué. Josué 3:14-17 habla de dos hechos portentosos. Entonces, cuando Israel estaba en el desierto, huyendo de Egipto, y cuando eran atacados por los soldados egipcios, recordemos, era un gran problema, era un momento de mucha crisis. Ellos pensaban que podían morir. Nosotros vemos históricamente que los egipcios eran 60,000 soldados egipcios, pero hombres judíos eran 600,000. Eran 10-1 más judíos que egipcios, pero los egipcios estaban armados, eran hombres de guerra, y los judíos habían salido de 400 años de esclavitud. Entonces no podían enfrentar a ese enemigo, pero Dios abrió el mar. Fue algo impresionante que, bueno, realmente incluso en obras que se han hecho, que se tratan de representar este evento tan sorprendente, es algo maravilloso ver que el mar se secó para que Israel pasara y, bueno, huyera de los enemigos egipcios. Y cuando dice que por el río pasaban a pie, recordamos que con Josué también Dios le indicó que iban a pasar cruzando el Jordán. O sea, no fue por un espacio donde pudieran cruzar mucho al sur del Mar Muerto, sino exactamente por encima del Mar Muerto, en el Jordán mismo, que no es un pequeño río realmente. Dice, por ahí pasaban a pie. Recordamos que a Josué se le dijo que los sacerdotes estén con el arca, y cuando los pies de los sacerdotes y levitas toquen el agua del río, se va a detener. Dice así de manera muy coloquial, se detendrán como en un montón, así dice. Y bueno, se detuvieron el río Jordán, y cuando se detuvo el agua, Israel pudo pasar totalmente en seco por el hecho de este río para llegar a la tierra prometida. Entonces son dos hechos portentosos. Hubo otros, pero estos son dos grandes hechos que el escritor recordó. Dice, el hecho de que se haya detenido el río Jordán, que se haya abierto el Mar Rojo, es algo sorprendente, algo formidable. Y este es el Dios en quien creemos. Es el Dios que hace las obras al que nosotros clamamos y al que nosotros estamos siguiendo. Dice, ahí en él nos alegramos. O sea, este escritor se identifica con el pueblo que con Moisés y con Josué pasaron el Mar Rojo y el río Jordán. Dice, nos alegramos. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios producen alegría en su pueblo. El pueblo que discierne, el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que entiende las obras de Dios, se alegra. En ese momento realmente había una alegría desbordante, un gozo muy fuerte, porque Dios estaba bendiciendo a Israel en esos dos eventos históricos. 66:7 habla del señorío. Dice, él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Aquí entonces el escritor está hablando de dos temas, divide la línea de su disertación, y cuando habla del señorío de nuestro Dios, dice, él señorea con su poder para siempre. O sea, Dios tiene un dominio, esa palabra señorío que recordamos allí, Antiguo Testamento Adonai, Nuevo Testamento Kyrios o Curios. El señorío es el rey, la majestad más grande. Entonces el Señor con su poder está gobernando para siempre. No es un gobierno temporal o parcial, es para siempre. Aunque el mundo no reconoce el gobierno de Dios, Dios siempre ha gobernado y gobernará. Gobernó en Israel, gobernó en su iglesia de manera espiritual, pero gobernará el mundo en el milenio, y al final la gente reconocerá el dominio del Señor, que es permanente. Y dice que este señorío es permanente. Dios siempre está gobernando. Su señorío no se acaba el tiempo.
No se acaba su fuerza, recordamos, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando dice, los ojos atalayan de las naciones, ahora está hablando de la omnisciencia, o sea, Dios conoce todo. La palabra atalaya, recordamos que los atalayas eran vigilantes en las torres donde estaban las ciudades, lugares específicos para ver que no había enemigos a invadir. Entonces, un atalaya estaba siempre vigilante y era importantísimo para la protección de las ciudades. Y dice, Dios es como un atalaya en las naciones. Él está conociendo lo que pasa en las naciones. Esa omnisciencia universal. A Dios nadie le puede contar ningún evento. Dios conoce todo. No lo que pasa en una nación, o ni siquiera en su pueblo, que ya sería mucho, que pasara en Israel o en la iglesia, dice, está atalayando en las naciones. O sea, en todas las etnias, dice literalmente grupos étnicos, idiomáticos o culturales, Dios está vigilando a todas las naciones. Él sabe lo que hacen, sabe lo que necesitan, los quiere salvar de la manera al Antiguo Testamento con la salvación a futuro y a la manera de la iglesia. La salvación hacia el pasado, la obra de Jesús que estamos proclamando ya 2000 años. Pero dice luego en la división del tema, los rebeldes no sean enaltecidos. O sea, él está hablando aquí del gran poder y el señorío de nuestro Dios que está vigilando a las naciones. Y luego dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Fíjese qué descripción tan tácita, así tan breve, tan concreta. El rebelde es el que se opone a la autoridad. Eso es el rebelde. ¿A qué autoridad? Principalmente aquí, a la autoridad de Dios. Y los rebeldes a otras autoridades pues tienen otro tipo de conflictos, ¿no? Realmente, como hoy que vivimos en un anarquismo radical, así se clasifica en la filosofía, anarquismo radical. La gente no quiere respetar ninguna autoridad, no hay ningún deseo de ser, pues estar bajo la tutela de alguien, la gente tiene una gran rebelión. Pero dice entonces, los rebeldes no serán enaltecidos. La rebeldía no es una virtud, la rebeldía es parte de un pecado. La rebeldía lleva a desobediencia. La rebeldía lleva a la falta de fe, la rebeldía lleva a otras soberbias. Entonces no van a ser enaltecidos. Realmente los que son rebeldes piensan ser enaltecidos porque desafían a Dios o desafían a cualquier autoridad y piensan que lo pueden hacer y piensan que tienen la capacidad. Pero Dios no va a enaltecer a ningún rebelde. Dios quiere gente humilde, gente sometida a su voluntad, a su plan, y gente que sea benigna. Recordamos el fruto del Espíritu, la bondad y la benignidad. Personas totalmente distintas que no con rebeldía, no con una conducta desafiante, quiere tratar las cosas, ¿no? de obtenerlas. El juicio de Dios es perfecto. Recordamos ahí, por eso los rebeldes no van a ser enaltecidos. Y repite la palabra Selah. Es entonces muy intenso el versículo 7 en el contenido para el escritor. Aplicamos en nuestra vida por qué alabamos al Señor por sus hechos. Tenemos una invitación para aclamar al Señor con gozo. Todos alabamos al Señor con gozo. Tenemos que exaltar, tenemos que glorificar. Si vamos a pasar momentos muy difíciles, momentos críticos, a veces incluso fatales, que no queremos, pero llegamos a pasarlos. Sin embargo, siempre tenemos que aclamar al Señor. Y también cuando tenemos la bendición de los portentos de Dios, el milagro de Dios, la intervención de Dios, la provisión, la formación que nos da con su obra y con su espíritu, le vamos a aclamar con gozo. Tenemos que aclamar al Señor realmente, eso es una exaltación intensa, pero no es con tristeza o no es con falta de convicción, es con gozo. Un creyente exalta con gozo, está enfocado en Dios. Recordamos, eso es la madurez espiritual, estar enfocado en Dios y no en nosotros. Nosotros tenemos un lugar muy secundario en la relación. Primero está el Señor, lo que Él quiere, lo que Él tiene como plan, y nosotros estamos bendecidos en un nivel de obediencia siempre. Tenemos que exaltar su nombre y con una gran alabanza siempre, ¿no? La esencia es el nombre de Dios. Exaltamos el nombre de Dios. Cuando hablamos de teología, las varias teologías, cristología y neumatología, los nombres de Dios, los nombres que se aplican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre son nombres de gloria, son nombres maravillosos y podemos orar con ellos, podemos involucrarlos en la oración, en nuestro conocimiento. Estamos exaltando el nombre de un gran Dios. Estamos exaltando al poderoso, al sustentador, al Padre perfecto, al Salvador, al que nos guía, al que intercede por nosotros. O sea, es inmensa la cantidad de nombres ahí que tenemos, o títulos, o incluso actos o hechos que el Señor hace, por los cuales se revela su esencia. Tiene un nombre glorioso y nosotros alabamos a un Dios glorioso. Nuestra alabanza tiene que ser también una gran exaltación. Expresamos los maravillosos hechos de Dios, o sea, siempre tenemos que contar lo que Dios ha hecho, ¿no? Cuando hablamos de los testimonios, Dios ha hecho grandes cosas, la salvación, la bendición, la sanidad, la provisión, bueno, siempre tenemos que estar contando.
porque de esa manera el pueblo se goza. Aún ahora que lo hacemos todo en redes, es bueno escuchar testimonios y la bendición de hacerlo y otros medios que tenemos también por los cuales nos gozamos. Cuando Dios sana, cuando Dios salva, cuando Dios provee, cuando Dios hace un hecho maravilloso y nosotros sí discernimos. La iglesia discierne los hechos poderosos de Dios. No es una casualidad, no es otro tipo de fuentes, es Dios mismo. Y Dios usa todas las fuentes, usa personas, instituciones, naciones, usa cualquier objeto para poder darnos a nosotros una provisión o una bendición, y nosotros por eso vemos los prodigios o los milagros siempre como motivo de alabanza. Dios tiene un poder y una victoria absoluto y constante, porque realmente reconocemos en esto que le tenemos que expresar quién es Él. Expresamos maravillosos hechos. Señor, tus obras son maravillosas. ¿Cuántos cantos hablan de las maravillas de Dios? Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestro Dios es maravilloso y nosotros tenemos que exaltarle así, expresarlo. Tiene un poder y victoria absoluto y constante. O sea, el poder de Dios otra vez pues es incomparable, ¿verdad? Es así algo totalmente fuera de lo que nosotros pudiéramos incluso contemplar. Ese poder inmenso, ese poder incalculable que llena el universo es el poder de Dios. Y nosotros exaltamos al Señor por su poder. Él hace lo que quiere, Él es el soberano, pero tiene el poder para hacerlo. Nosotros siempre exaltamos y eso es madurez espiritual. Si Dios hace lo que nosotros le pedimos o no, de cualquier manera nosotros le exaltamos, le adoramos, seguimos alabándole, seguimos en el compromiso de darle la gloria y la honra. La invitación al mundo para adorar es así muy poética en el Salmo, pero nosotros invitamos al mundo a adorar con nuestra conducta. Invitamos al mundo a adorar con cómo nosotros nos relacionamos con Dios, cómo testificamos de Dios, cómo nosotros tenemos una forma de vivir totalmente distinta, un estilo de vida que invita a la adoración. Que la gente ve en nosotros personas distintas, se requiere mucha oración, mucho esfuerzo, mucha palabra, mucha meditación, mucha formación constante en lo espiritual, pero sí podemos invitar a la gente para que vean la obra diferente en nuestro corazón. Cómo somos distintos cuando estamos adorando al Señor, eso invita a la gente. Un creyente que no adora con gloria, que no adora con gozo, pues no es atractivo. Finalmente puede ser hasta tropiezo para otros, ¿no? Nosotros estamos exaltando al Señor en esa hermosura, como dice, de la santidad. Discernir los portentos de Dios es algo muy básico para nosotros porque siempre tenemos que ver la obra del Señor. Pedirle que no caigamos en una ceguera espiritual, en una falta de sensibilidad, porque a veces Dios hace obras portentosas y no las sentimos ya. No estamos atentos a esas obras. Dios tiene obras maravillosas, gloriosas, y de hecho hay que orarle al Señor que nos dé discernimiento. Esto se da mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Pedir al Señor que nos enseñe a ver sus obras, que nos enseñe a glorificarle, porque son impactantes. Nosotros no vemos una obra nada más de los hombres o una obra preciosa en la naturaleza, vemos siempre la obra de Dios. Reconocemos la inteligencia de los hombres, las capacidades, pero se requiere un pacto con el Señor para que esas capacidades alcancen su máxima expresión. Y lo que vemos en la ecología siempre, la gloria es de Dios. No podemos nosotros reconocer nada más la gran obra, sino al creador de esa obra, al diseñador. Los milagros de Dios son maravillosos y siempre tenemos que recordarlos, no olvidarlos, porque hay tiempos muy difíciles, tiempos en que hay escasez, en que no vemos milagros del Señor también, pero finalmente Dios ha hecho milagros maravillosos y los va a seguir haciendo, siempre de acuerdo a su perfecto plan, y nosotros tenemos que estar en ese propósito. Por eso oramos, entramos en oración, incluso cuando hablamos del ayuno, que no es presionar a Dios para que nos dé algo, sino el ayuno nos fortalece espiritualmente para que nosotros entremos en el plan de Dios. Entonces entramos en el plan del Señor y podemos ver su propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo en este milagro, en esta bendición, en este hecho que tú estás haciendo, en este portento que tú estás haciendo? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya a comprometerme? Y ver la provisión también. El Señor dio provisión a Israel, a esa salida de Egipto y la entrada a Canaán con Moisés y con Josué, pero para nosotros ha provisto de una manera abundante. Siempre hay una provisión, hay una bendición. Dios tiene condiciones, tiene que gente de compromiso, gente que esté en la obra del Señor, pero no ha habido un momento en que no veamos su provisión. Siempre Dios está proveyendo. Es el sustentador y es la máxima autoridad para nosotros. Esa omnisciencia y juicio pues le hace perfecto. Todos los jueces humanos decimos, pues te pueden fallar, no conocen todo, pueden ser engañados, pero Dios como eterno, como perfecto, como la divinidad que la palabra revela, nadie le puede engañar. Entonces su omnisciencia lo lleva a un juicio perfecto. Los juicios de Dios son perfectos. Lo que Dios decide es perfecto, lo que Dios hace es lo más elevado que podemos nosotros ver y siempre tenemos que estar agradecidos con ese diseño. Una segunda razón para hablar al Señor de este escritor es la protección. Salmo 66 del 8 al 12. Vemos aquí, dice el versículo 8,
Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Nuevamente invita a los pueblos. Entonces este escritor tiene una labor así de estar llamando a las naciones para que bendigan al Señor. Porque si bendicen al Señor y entran en un pacto con el Señor, van a ser salvos. Por eso hay un alcance aquí más allá de Israel. A diferencia de muchos salmos donde nada más el enfoque es Dios e Israel, Dios e Israel. Ahora aquí dice, bueno, Dios e Israel, pero también las naciones. Y invito a las naciones a bendecir al Señor. Si bendicen al Señor, van a reconocer quién es el Señor. Y así empieza entonces el proceso de conversión, bendiciendo al Señor, reconociendo quién es Él. Y dejamos la soberbia y dejamos la inconversión. Cuando dice haced oír la voz de su alabanza, está entonces diciendo que haya testimonio, como decíamos, que se escuche, porque alabamos al Señor. Siempre tenemos que estar invitando a la alabanza. Es una bendición que lo podamos hacer. Dice 66:9, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Entonces aquí habla de Dios como sustentador. Es el que preserva a Israel. Dice, preservó nuestra vida, la vida de nuestra alma. ¿Cuándo? Cuando hubo crisis. En el caso de Egipto, en el caso de Josué, en las guerras también en Canaán, en el tiempo de David, en la historia de Israel siempre hubo muchas crisis, hubo muchos enemigos. Incluso a lo largo de la historia, imperios que han atacado a los judíos también, ha habido una violencia muy constante contra este pueblo, pero quien preserva la vida de este pueblo es Dios, porque Dios tiene un plan. No nada más para ellos, el plan era que ellos trajeran el anuncio del Salvador. Lamentablemente fallaron en este proceso principal, pero en su momento Dios va a tener un plan todavía para los judíos en un futuro, como hablamos luego en la escatología, ¿no? Dice allí entonces, el que preservó la vida del alma, del pueblo de Israel, ahí se habla de los judíos, es Dios, sustenta y protege. Dios sustenta, o sea, está sosteniendo con vida, sosteniendo en el diseño que Él originalmente trazó. Y protegiendo, está defendiendo a Israel, defendiendo de enemigos, defendiendo de todo tipo de violencias que podían destruir a la nación. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Cuando habla de esta manera tan coloquial aquí el escritor, dice, podíamos haber resbalar y caer, lastimarnos o incluso apartarnos de las cosas de Dios, pero dice, hay una protección del Señor, una protección extrema. Así es la protección de Dios, una protección radical. Que no resbalen nuestros pies es así demasiado cuidado. Pero ese es el nivel de cuidado de nuestro Dios. Nos ha guardado, nos ha bendecido incontables ocasiones, pero gracias a Dios por esa protección. Dice el 66:10 que probó a Israel. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Aquí tenemos entonces una exposición de para qué son las pruebas. Recordamos, la prueba es un conflicto puesto por Dios para que nos podamos ser gente más consagrada, para que nos fortalezcamos espiritualmente. No es la tentación que podríamos ver desde el lado del enemigo, el lado de Satanás. La tentación es para que caigamos. Pero el mismo evento donde nosotros podemos ver la labor del enemigo para caer, ese evento puede ser visto por Dios para crecer. Por eso, la prueba siempre es algo que nos hace mejores. Cuando dice, nos probaste, oh Dios, recordamos que el pueblo de Israel fue probado en el caso de Moisés, los 40 años en el desierto, por causa del pueblo, no porque Dios quisiera, el pueblo no quiso. Cuando Josué y Caleb invitaban a conquistar la tierra de Canaán, hubo otros 10 espías que dijeron, no vamos a ir, son gigantes, no podemos vencerlos, y entonces hubo una falta de fe, y el pueblo incluso en algunas ocasiones intentó hasta matar a Moisés. Recordamos el alcance de la rebeldía del pueblo judío. Bueno, aquí dice entonces, Dios nos probó, cuando no había agua, cuando no había alimentos, cuando no había una forma de defenderse, allí esos 40 años fueron probados. Quizá por la misma falta de fe de no entrar a conquistar la tierra, pero en ese momento Dios usa la prueba para perfeccionar. Entonces las pruebas no buscamos que sucedan, pero tenemos que discernirlas también. Cuando hay un conflicto que forma nuestro carácter, en el cual Dios nos puede demandar madurez, nos puede demandar mayor fe, en esos problemas, lejos de quejarnos o lejos de estar pues en una actitud de cobardía, podemos decir, Señor, pues si esa es una prueba, yo quiero superarla. No es fácil para mí ninguna prueba, pero si tú la estás poniendo, yo quiero superarla. Y con ese, nos ensayaste como se afina la plata, habla del perfeccionamiento. La prueba nos perfecciona. Todos conocemos que los metales con fuego se van depurando la escoria hasta que queda mucho más puro ese metal. Aquí cuando habla de la plata dice que tiene que ser ensayada y afinada. Eso habla entonces de un proceso que no es fácil, ¿no? La plata tiene que pasar por temperaturas altísimas. Quienes conocen de metalurgia saben cómo se hace esto. Pero entonces no es un momento en que la piedra quedará tal como se le da una mina. Dice, tiene que ser afinada la plata. Y salen las escorias y según las temperaturas eso se va depurando, ¿no? Literalmente se va purificando. Pero si fuera visto por los humanos ser perfeccionados por el fuego, así muy simbólicamente, el fuego de la prueba.
La prueba de la aflicción, la enfermedad, la escasez económica, los conflictos que enfrentamos, los peligros que estamos viviendo y, bueno, toda la violencia que nos rodea puede ser una prueba en la cual Dios nos perfeccione. No que busquemos conflictos, pero sí que cuando lleguen no estemos huyendo de ellos. Dice 66:11 que habla de la red. Nos metiste en la red, pusiste en nuestros lomos pesada carga. Entonces aquí el escritor dice que fue como una red. Recordamos, las redes eran puestas para atrapar tanto animales como personas. Y cuando alguien era víctima de una red, pues no se podía mover, no podía escapar. Y dice que Dios nos metió en la red. O sea, ve a Dios como alguien que pone un conflicto con el propósito de perfeccionarnos. Esa es la gran soberanía de Dios. Nos metiste en la red. Esto habla entonces de la gran autoridad del Señor. ¿Nos puede meter en una red? Por supuesto que sí, si nos puede meter en un conflicto de enfermedad, en un conflicto económico, conflicto familiar, situaciones que tenemos pues mucho temor, que sentimos mucha debilidad en nuestra fe. Es un momento puesto por Dios para fortalecernos. Dios nos fortalece de esta manera, no de una manera arbitraria o de una manera con sadismo, es una manera necesaria. Cuando nosotros tenemos que ser probados, tenemos que ser metidos en la red para ser perfeccionados. Israel aprendió en esos 40 años del desierto la provisión de Dios, la bendición, la formación, la rebeldía que tenían contra Moisés y contra Dios mismo, pero dice ahí entonces que fueron perfeccionados. Cuando también con Josué pasaron el río Jordán, también hubo una prueba de fe. Y en todo Israel se ve una vida en la que hubo conflictos, guerras, necesidades, muchas crisis, y era como una red puesta para una perfección del carácter y de la fe. Cuando dice pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, habla de la dificultad o dificultades que enfrentamos, ¿no? Una carga pesada pues nos imposibilita la movilidad, nos cansa, nos fatiga. Sin embargo, esa pesada carga tiene el propósito de que veamos la obra de Dios. No es algo agradable, pero la prueba de esta manera como red o como una carga pesada, cuando Dios permite que pasen eventos o circunstancias muy adversos, nos está formando. No vamos a, como repetimos, a buscarlo, pero cuando lleguen le damos gracias a Dios y podemos salir adelante con la misericordia del Señor. 66:12 dice que hay enemigos. Hiciste cabalgar hombres por nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entonces describe mucho más extensamente la historia de Israel. Cuando dice hiciste cabalgar en hombres por nuestra cabeza, habla de las guerras. O sea, estar en las guerras no es nada fácil, todos conocemos la tragedia de la guerra. Pero dice ahí cabalgaron hombres sobre nuestra cabeza, o sea, estaban derrotando a Israel. Estos grandes jinetes, recordamos los asirios, los babilonios, que cautivaron a los tribus del norte, las tribus del sur, posteriormente Persia, Media, Grecia, Roma, que llegaron a ser pues esclavos literalmente los judíos. Bueno, eran hombres puestos sobre la cabeza de los judíos. ¿Para qué? Para formarles espiritualmente, para ver también que las dificultades son parte de la vida. No siempre la prueba va a ser algo así excepcional, le pasa a todas las personas. Los que no conocen de Dios también pasan situaciones muy adversas y en el caso nuestro tenemos que ver la adversidad como un motivo para fortaleza. Cuando dice pasamos por el fuego y por el agua, habla de dos elementos que son imponderables, ¿no? El fuego pues no se puede enfrentar, el daño que causa el fuego, y el agua también, la inundación, cómo puede ser peligrosísimo una cantidad muy grande de agua que acaba con la vida de tantas ciudades, tantas personas. Entonces dice aquí este escritor, pasamos por un fuego y agua, algo así muy difícil de superar, pero nos sacaste abundancia. Entonces ahí vemos el carácter de Dios. Cuando pasamos situaciones muy difíciles, así que no pensamos no salir de ellas, sin embargo, Dios nos saca abundancia. Enemigos y también la fortaleza en medio de una victoria que Dios nos concede, porque Dios tiene control de todo. En la protección de Dios tenemos que ver también estos 5 principios. Primero, exaltar. Exaltamos a Dios en todas las naciones, invitamos a exaltarlo. Necesitamos siempre estar evangelizando, por eso las misiones, por eso el hacer que la iglesia hable de Cristo donde quiera. No podemos limitar la palabra, como decimos, la palabra no está en un confinamiento, la palabra tiene que seguirse diseminando, tenemos que seguir predicando, preparando, edificando, evangelizando, para que el mundo conozca y exaltemos a Dios con esto, que la gente pueda ser invitada. Vengan, les invitamos a exaltar a nuestro Dios. Si exaltan a Dios, empiezan a conocerle. Y algunos tendrán la sensibilidad de hacerlo y posiblemente sea un medio para evangelismo, ¿no? Un medio para estar ganando gente. También reconocer el sustento. La segunda razón aquí es el sustento. Dios nos ha dado vida y cuidado. Ese es el sustentador. Nos da vida y nos da cuidado permanentemente. Esta vida que nos concede, decimos, bueno, si hoy tenemos vida, gracias a Dios, es un milagro. Realmente es una provisión impresionante en la vida. Hay que dedicarla a Dios. Hay que estar enfocados que la vida tenga el propósito de ser una existencia cristocéntrica, o sea, centrada en Cristo.
y ver siempre el cuidado de Dios. ¿Cuánto nos cuida Dios? Es mucho. Siempre, constantemente, de una manera abundante. Y hay que aprender a ser muy agradecidos con el Señor y deseamos a discernir ese gran cuidado. La tercera razón son las pruebas. Son circunstancias difíciles que nos llevan a madurez y fortaleza. Entonces no vamos a estar pensando que todo es prueba. No todo es prueba. A veces hay situaciones muy normales, naturales, biológicas, genéticas, sociales incluso, pero cuando viene alguna adversidad a nuestro corazón, recordar esta circunstancia, yo quiero ver cómo me lleva a una madurez. ¿En qué tengo que aprender? La provisión de Dios, el propósito de Dios, el carácter que Dios quiere que yo tenga. ¿Dónde puedo aprender de esta dificultad? ¿A dónde puedo crecer? ¿Dónde puedo madurar? Así son las pruebas, ¿no? Si no las vemos con cobardía, las vemos con valor espiritual, podemos crecer. Madurez y fortaleza. Esta prueba me va a llevar a ser más maduro, o sea, a entender mejor, a estar más dedicado, a ser más productivo, más fuerte. Y cuando dice fortaleza también usa ese término, ¿no? Muy claramente el escritor, pues vamos a ser más fuertes espiritualmente. Las aflicciones son obstáculos y complicaciones. Entonces recordamos esta parte de la vida, no estamos exentos, va a haber obstáculos y complicaciones. Los obstáculos tratan de impedirnos. Parece que no queremos hacer las cosas de Dios y algo se opone. Bueno, tenemos que superar los obstáculos. No podemos vivir limitados por los obstáculos. Tenemos que superar obstáculos con toda prudencia, con toda madurez, pero cuando hay un obstáculo, decís, ¿cómo lo puedo superar? ¿Dónde tú quieres moverte? ¿Hacia dónde me quieres guiar para que podamos superar este obstáculo? Y las complicaciones son parte también, ¿verdad? Cuando algo que parecía no ser tan difícil se hace muy difícil, vienen las complicaciones. Tenemos complicaciones constantemente, pero nosotros, así como el escritor del Salmo 66, entregamos esto a Dios y decimos, obstáculos y complicaciones son un motivo para que yo te pueda pedir que me dirijas. Y recuerda que hay adversarios que están manifestando mucha violencia, pero bueno, Dios en su momento le va a juzgar. Nosotros clamamos al Señor y en medio de la aflicción recordamos, después puede venir una prosperidad. Dice, después de que nos probaste, salimos a abundancia. Aquí podemos ver una palabra sinónima, prosperidad. No siempre va a pasar así, pero después de la aflicción, muchas veces tenemos la bendición y la fortaleza de que viene una provisión especial de parte del Señor. Y aunque no venga, no, nosotros no estamos por lo que Dios nos da, estamos por lo que Dios es. Y nos ha dado, y cuando no nos parece que da algo, de todos modos la adoramos, porque finalmente nos da la vida y nos da la bendición de su Espíritu y su gracia y su palabra. Una tercera razón para alabar al Señor de este escritor es la misericordia. Salmo 66, de 13 al 20. Tenemos aquí que Dios es infinitamente misericordioso. Dice el versículo 13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Entonces, recordamos que el holocausto significa lo que se quema delante de Dios, una dedicación total, se consagra. A veces se relacionaba con el pecado, a veces con la adoración. Ese es así el contexto del holocausto en Levítico, sobre todo. Pero bueno, este holocausto es como una dedicación al Señor y una alabanza total al Señor. Voy a entrar en tu casa con holocaustos. Recordamos, el escritor de este salmo muy posiblemente veía como casa de Dios algo de lo que había quedado del tabernáculo, que básicamente era el arca del pacto y estaba entre velos, recordamos en los días de David y Saúl, pero posteriormente ya se reconstruye el templo, pero en ese momento cuando dice, entraré en tu casa con holocaustos, recordar siempre la adoración, la consagración. Un judío tenía que estar consagrado a Dios y el principio permanece idéntico para la iglesia, como trataremos de ver enseguida. Pero entonces los holocaustos que están allí hablan de una dedicación al Señor, de una exaltación y de una obediencia. Porque las ofrendas levíticas fueron ordenadas por Dios, no por Moisés, sino por Dios mismo. Entonces esas 5 ofrendas levíticas estaban ahí, que ya hemos incluso estudiado también en algunos contextos, vemos que Dios bendice con esos holocaustos a su pueblo. Estaba hacia futuro, señalando hacia Jesús siempre. La obra completa de las ofrendas levíticas señalaba algo de Jesús, su salvación, su comunión, su gracia, el pago por el pecado que nos ha dado, ¿no? Y siempre en esas enseñanzas decía aquí el escritor, voy a entrar en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Recordamos que un voto es una promesa hecha con Dios. Realmente los judíos tenían votos, eventualmente hacían votos para alabar al Señor o para estar en un tiempo muy intenso de oración. Siempre recordamos a Pablo en Hechos con un voto donde se rapó porque era una forma de estar pidiendo a Dios, de estar consagrado, de tener un compromiso de petición con el Señor. Pero los votos eran muy diversos. De hecho, hay una diversidad en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se aplican también de otra manera. Pero el voto es así una promesa que se hace. Y los holocaustos y el voto habla del compromiso espiritual. Un compromiso de consagración, un compromiso de alabanza, un compromiso de estar en la obra de Dios siempre. Pero dice en una conexión con el versículo 14, los votos que pronunciaron mis labios y abrió mi boca cuando estaba angustiado. Entonces aquí vemos un caso muy particular de votos. Votos que se hacen, promesas que se hacen cuando hay una gran aflicción.
Y a todos nos pasa que en grandes aflicciones le prometemos al Señor algo. Decimos, yo quiero pedirte que me sanes para poder servirte, que proveas para mí en esta necesidad, que levantes, que salves a mi familia. Alguna petición que hacemos y estamos tan afligidos y de verdad queremos entonces comprometernos más. ¿Cuántas veces nos queremos comprometer más, pero lamentablemente a veces no lo cumplimos? Pero eso dice aquí, pagaré mis votos, o sea, en futuro no los he pagado. Dice aquí el escritor, o sea, realmente es muy humano que no nos comprometemos con el Señor. Con el Señor hay que comprometernos siempre, no nada más por lo que la palabra dice, el compromiso de servicio, de adoración, de entrega, de santidad, sino cuando yo le prometo algo al Señor lo voy a cumplir. Yo quiero servirte, quiero que mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un texto muy, muy clásico de esto. Realmente pronunciamos votos delante del Señor. Y es un compromiso para oración, para invitación, para perfeccionar nuestros caminos, ¿no? En este caso la familia. Por supuesto, el ministerio, en la vida de Israel, en la iglesia, tenemos que estar cumpliendo ese voto. Señor, yo prometí algo de servirte, de adorarte, de evangelizar, de orar por la gente, de estar constantemente en algún compromiso contigo. Yo lo quiero cumplir. Quiero cumplir este voto, porque lo habló mi boca cuando estaba angustiado. Recordamos que el sufrimiento es un tiempo en que a veces prometemos, pero tenemos que cumplir. 66:15 habla de sus animales. Dice, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Entonces aquí este escritor habla perfectamente de las diversas ofrendas. Conocía muy bien las ofrendas levíticas. Y dice entonces, holocaustos y animales engordados, recordamos otra vez holocausto por el pecado y como una consagración total. Cuando dice animales engordados, habla de la calidad. O sea, esos animales que se llevaban al sacrificio, no deben caer los judíos en la tentación de ofrecer animales enfermos o animales que ya estaban en una condición deplorable. Dice animales engordados, que incluso eran muy caros, ¿no? En ese caso, animales muy sanos y muy vigorosos para poderlos entregar en ese altar. Dice, animales engordados, en ese holocausto yo te voy a ofrecer. Pero también con sahumerio de carneros. Entonces habla ahora de otros animales. Muchas veces los holocaustos eran de bueyes. Había otros momentos en que se hacían de diversos animales, pero aquí ahora dice, además de los bueyes, voy a ofrecer carneros. Un carnero, recordamos, es un ovino muy grande, es una oveja muy, muy grande. Y dice, esos carneros también los voy a ofrecer con sahumerio. La palabra sahumerio quiere decir humo que tiene un aroma. Eso es sahumerio, humo con aroma. Entonces recordamos que los judíos ofrecían en el holocausto, en el fuego del altar, esos animales, pero también podían añadir alguna sustancia aromática. Era un exceso allí de algo que agrade a Dios, porque decía, el humo le agrada a Dios. Dios no lo necesita realmente, pero enseña que entreguemos lo de más calidad, lo de más valor siempre para el Señor. Y dice, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Está como haciendo una conclusión también, ¿no? De los bueyes del holocausto, los carneros, y ahora añade machos cabríos. Una cabra, un animal un poquito más pequeño, pero también se usaban mucho. De hecho, las cabras eran parte del día de la expiación. Una se dejaba libre, se decía para Azalel, o sea, por la libertad, y otra se degollaba, y de la sangre de esa cabra se llevaba a un día al año al lugar santísimo por el sumo sacerdote. Entonces habla de todos los sacrificios, pero de calidad, en abundancia y de todo. O sea, no está diciendo voy a hacer nada más un tipo de ofrenda, dice todos. Voy a hacer holocaustos, voy a hacer sacrificios, animales engordados con sahumerio, y voy a ofrecer varias razas que se usan de animales aquí para que haya una alabanza a ti. Y dice la palabra Selah otra vez. O sea, es así de los versículos muy importantes para este escritor. La alabanza diversa, la alabanza de gran calidad, la alabanza abundante para el Señor a través de las ofrendas que hacían los judíos en ese momento. Dice el versículo 16, hay que contar, venid todos los que teméis a Dios y contad lo que ha hecho mi alma. Entonces habla nuevamente de un testimonio, además de la ofrenda que está diciendo tan diversa y de la vida consagrada y la invitación de las naciones. Este escritor dice, vengan, escuchen los que temen a Dios, o sea, está invitando a los creyentes. Ahora no es al mundo entero, es a Israel. Traducido a la iglesia es invitemos a la iglesia para que adoremos cuando algo vemos como bendición del Señor. Dice, los que teméis a Dios, vengan. En este momento con reverencia está invitando y contaré lo que ha hecho mi alma, o sea, para alabar al Señor. Fíjese qué directa es entonces la aplicación aquí. No les quiero contar de mí, ni quiero contarles mis hazañas, les quiero contar lo que ha hecho el Señor. O sea, no es egocéntrico, no es protagonista, es de dedicación. ¿De quién contamos?
de lo que ha hecho el Señor. De lo que Dios hace es de lo que nosotros queremos hablar. Y dice, lo ha hecho a mi alma. Recordamos ahí la palabra, así que del griego Nuevo Testamento habla de la parte interna, intelecto, sentimientos y voluntad de la persona, la parte espiritual nuestra. Y dice, a mi alma me ha bendecido. O sea, no es una bendición superficial, nada más en el cuerpo o visible, es hasta mi alma. Yo le agradezco al Señor por lo que ha hecho en mi alma. Me ha levantado, me ha salvado, ha provisto, ha dado bendición. Aquí el escritor parece que se ventilan algunas bendiciones de Dios, varias bendiciones. Y dice entonces, los que temen a Dios, los creyentes, son los que temen, los que tienen reverencia. Un creyente no puede estar sin reverencia. Si no tiene reverencia, no es creyente. Si tiene reverencia, está en el camino o ya está en el camino de la salvación. Dice, los que están en esa reverencia, en ese temor a Dios, recordamos la palabra temor, no esa destrucción, sino es un respeto extremo, una reverencia. Los que reverencian a Dios, vengan conmigo. Los que temen a Dios, los que honran a Dios, vengan conmigo y les voy a contar lo que ha hecho conmigo. Dice el 66:17 del clamor. Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Entonces, ¿de qué le va a contar a los que tienen reverencia a Dios? De que él clamó. En un momento de necesidad le pidió a Dios ayuda, le pidió salvación, le pidió bendición, protección, clamó. De hecho, recordamos que la palabra clamor es así muy intensa, es una petición no fácil, una petición de gran calidad o incluso de gran volumen en el tiempo en que estamos clamando al Señor, que tenemos una angustia muy grande. Y dice, clamé con mi boca, yo clamé al Señor y fue exaltado con mi lengua. Y aquí tenemos un gran equilibrio, clamor y exaltación. O sea, no nada más es pedir, también es adorar. Clamé y exalté. Siempre un creyente maduro clama y exalta. Clamar puede ser la petición, exaltar puede ser la alabanza. Antes incluso de recibir la respuesta. No alabamos cuando responde, alabamos siempre. Señor, yo te alabo por lo que tú me quieres responder. Si me respondes que sí, que gozo. Si me respondes que no, sigo igual. Si me respondes que me tengo que esperar, yo quiero paciencia para poder ver la obra tuya. Y vemos ahí cómo Dios es exaltado. Dice entonces clamar y exaltar. Dos compromisos, petición y adoración. Dice el 66:18, habla del corazón. Si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, aquí habla de algo muy complicado el escritor, porque habla de la apostasía. Recordamos la palabra apostasía es apartarse. Entonces, si yo en mi corazón, la palabra cardía, recordamos, habla mucho de la esencia del ser humano, la parte profunda, donde se asentaba todo, ¿ya? La mente, el corazón, todo lo que eran sentimientos y voluntad también. Muchas veces sinónimo de la palabra alma, Antiguo Testamento. Se fusiona el concepto. Pero dice aquí, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, o sea, la palabra mirado aquí es dedicación. O sea, si yo en mi parte interna me hubiera desviado por la tentación del pecado, si yo hubiese mirado la iniquidad, recordamos, la iniquidad está a la vuelta, como se le dijo a Caín, ¿no? Y vemos en toda la palabra, el pecado puede estar en cualquier momento, muy cerca de nosotros. Pero si yo, mi corazón lo desvío hacia esa iniquidad, dejo de enfocar mi corazón en Dios, en las cosas santas, en su palabra, en la consagración, en el servicio, y veo la iniquidad, o sea, empiezo a caer en la tentación, el Señor no me lo ha escuchado. Ahí viene entonces la disciplina de Dios. ¿Por qué no escucha a Dios a alguien que está en el corazón viendo la iniquidad? Porque está apartando. Para Dios no es muy importante que la persona siempre reciba respuestas a su gusto, porque incluso es una persona inconversa, por como vemos aquí, ¿no? A Dios le es prioridad nuestro corazón. Un corazón entregado, un corazón que bendice, un corazón convertido, un corazón que adora. Entonces dice aquí ese escritor algo muy maduro por eso, ¿no? Si me hubiera yo apartado, si me hubiera caído en la apostasía, no tendría Dios que escucharme. Realmente Dios escucha y bendice, invitando a que nos arrepintamos. Por eso recordamos, la apostasía es tan complicada, porque si la persona no quiere arrepentirse, se dedica al pecado, pues entonces ya llega otra vez a un estado de inconversión. De ahí que la conversión sea de corazón y alma. Tenemos que estar entregados al Señor, tenemos que estar con el Señor, porque si no viene una disciplina, en este caso, con ese no me había escuchado, y viene una corrección, o viene un tiempo en que el Señor incluso pues nos deja hacer nuestra voluntad, pero estamos totalmente apartados del camino, no estamos en el Señor. Tenemos que estar, o estamos o no estamos en el camino del Señor. Dice el 66:19 que Dios escucha, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. O sea, está explicando. Si me hubiera apartado, versículo 18, no me habría escuchado, pero Dios me escuchó. No me aparté. Qué importante es no apartarnos. No nos apartemos, hay que seguir. La vida cristiana puede tener muchas dificultades, de hecho grandes dificultades, enormes dificultades, pero nosotros tenemos que continuar en la obra del Señor. Siempre
recordando que Dios nos escucha, que tiene una voluntad, que tiene una perfección y que nos está escuchando. Aunque no siempre deseamos la respuesta, sí, puede ser no o puede ser esperar, pero esa respuesta ya la dio Dios. Siempre responde, ¿no? Y nosotros tenemos que decidir cuál fue la respuesta y aceptar. Cuando nos dice incluso que no, tenemos que aceptar la respuesta del Señor. Si Dios dice que no, no tenemos que estar allí pues desafiando la autoridad del Señor. Y las opciones de respuesta siempre aceptarlas, porque eso hace alguien que está bajo autoridad. No estoy a un nivel de autoridad, estoy por debajo de la autoridad de Dios, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Y ciertamente me escucho, hay una convicción de que atender la súplica. Ahora dice la súplica, recordamos una petición intensa y humilde, así, intensa y humilde. ¿Cómo le pedimos a Dios? Con intensidad y con humildad. Con intensidad porque tenemos grandes necesidades y tenemos que clamar, pero también con una humildad porque reconocemos quién es el Señor. Él es el soberano, el altísimo, y a Él a quien clamamos siempre con todo respeto. Dice el 66:20, habla de bendecir. Bendito sea Dios, que no ha hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y ese texto que culmina el Salmo 66 es muy didáctico, porque acaba bendiciendo a Dios. Dice, bendito sea Dios. Recordamos que bendecir a Dios es exaltar. Cuando Dios bendice, Dios cambia, Dios transforma, Dios hace el universo. Cuando nosotros bendecimos, nada más es una exaltación a Dios. Esa es la diferencia muy grande de la misma palabra en diferentes personas. En la persona divina, todo poder. En nosotros, exaltación nada más. Yo bendigo a Dios, exalto. Alabo, reconozco al Señor. Bendito sea Dios. Termina así el Salmo y dice, y luego explica, dice, no he hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y ella habla de dos destinos. La oración tiene el destino en Dios. O sea, Dios no ha hecho de sí mi oración. Siempre que oro, el destino de mi oración es Dios. Dios recibe la oración, Dios la escucha y Dios la responde. Dios siempre está atento a nuestra oración. Pero dice, ni de mí su misericordia. O sea, el objeto de la oración es Dios y el objeto de la misericordia soy yo. Por eso dice, no he hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Siempre Él recibe mi oración y en mí está su misericordia. Me pone el corazón en la miseria. Recordamos la palabra misericordía, es acercar el corazón a la misericordia. Entonces, siempre tenemos la misericordia del Señor, siempre. Y ahí vemos una constancia, ¿no? No cuando Dios responde que sí o que no, o que esperemos, o cómo está la respuesta de Dios, siempre Dios tiene misericordia de nosotros. La misericordia es permanente. Hay una bendición del Señor y una respuesta que siempre tiene por la oración que recibe y nosotros somos el objeto de su misericordia. Dios nos va a mostrar su misericordia con un compromiso, adoración como congregación siempre. Tenemos que estar en una exaltación con el Señor por lo que ha hecho. Cuando testifiquemos, cuando compartamos, siempre decimos, bueno, yo quiero contar las obras de Dios, quiero bendecir al Señor por lo que ha hecho conmigo, testifico de eso. Y también tengo que cumplir mis promesas. Cuando hice voto, en medio de una gran aflicción, tengo que cumplir. Por eso sí, no hagamos votos a la ligera, no prometamos a la ligera, sino que hay que hacerlo con una gran madurez. Hay que decir, Señor, yo prometo algo y quiero cumplirlo. Y yo te pido que me fortalezcas para cumplirlo. No quiero promesas vanas, no quiero promesas no cumplidas, quiero estar prometiendo y cumpliendo para tu gloria y alabanza. También ahora la calidad en esta adoración que tenemos, como veíamos los diversos animales en las diversas ofrendas levíticas que habla el escritor, pero nosotros tenemos una calidad diversa, calidad y diversidad. Adoro al Señor de todo corazón. Con toda mi alma quiero exaltarle cada día, pero no de una forma, de muchas formas. Con mi estilo de vida, con santidad, con consagración, con mi familia, con mi trabajo, con testimonio, con justicia, con amor, con verdad. O sea, hay una diversidad. Ahora no se aplican las ofrendas aquí como los judíos, sino a una diversidad de servicios que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Exaltamos al Señor de una manera muy, muy diversa. Formas de adoración incluso tenemos ahí. Hay que integrar la adoración. Una vida integral no es que habla nada más cosas bonitas, sino que vive la santidad, que vive el compromiso, que vive la salvación, que vive la fe. Si vive la fe y externa esto, eso es integral. Si no vive la fe y nada más habla, pues entonces no está en conversión. Y si vive la fe y no está alabando, pues también está incompleto. Tenemos que entonces hacerlo de manera verbalizada y de manera vital. Nosotros en la experiencia cotidiana adoramos al Señor, le alabamos con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Decimos, no nada más en ese reduccionismo que se piensa en los cantos, en los templos, ¿no? Se ha hecho así muy reduccionista el asunto. Si cantas, estás alabando. No. Es un medio, pero toda la alabanza es mi vida, desde que me despierto hasta que acaba el día, en todos los días de mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, donde me tenga que desempeñar, ahí estoy alabando al Señor. Mi adoración no termina, mi adoración continúa. Y también una invitación a los creyentes a que tengamos un testimonio que glorifique al Señor. Voy a glorificar a Dios.
No nada más externar o incluso algunos decíamos muy protagonistas, exhibirse. No, aquí la idea es exaltar al Señor. Dios es el digno de alabanza, nosotros somos solamente adoradores. También con una gran madurez recordamos que las peticiones, las necesidades, las adversidades pueden ser motivo para que nuestra vida sea más madura, sea más entregada y repetimos, no las buscamos, pero cuando llegan las dedicamos al Señor. Esta prueba yo quiero pedirte que me ayudes a superarla, no puedo, no sé cómo hacerlo, te pido en mi torpeza que me ayudes a superar la prueba, pero tú puedes hacerlo, Señor. Y esa madurez nos lleva a una petición intensa de alabación, de alabanza y adoración. La madurez es así. Yo te pido intensamente, necesito, pero te estoy clamando y te estoy alabando. No nada más te pido, también te doy gracias y te adoro. Entonces es así un modelo de madurez. Pedir y adorar, alabar y pedir. Tiene que ser integral. También la consecuencia del pecado, recordamos, si nos decidimos a enfocarnos en el pecado, nos vamos a apartar del Señor. Por eso no podemos cejar en nuestro intento de estar en santidad, de estar en las cosas de Dios, no fallarle al Señor, no ver lo que es pecado, lo que está mal delante del Señor, porque eso es apostasía. ¿Cuántas personas han conocido al Señor y apostatan? Se apartan del Señor. Caen en ser otra vez peor que inconversos, porque muchas veces no quieren regresar a la obra del Señor. También la respuesta del Señor siempre nos da certeza, una petición con humildad. Yo estoy seguro que me contestas y te lo pido con total humildad. Solamente tú puedes, Señor. Y bendecimos al inmutable, ¿no? Bendecimos al Señor que responde y le glorificamos, porque acercó su corazón a nuestra misericordia. Dios tiene una bendición muy grande para nosotros, pero sí tenemos que tener ese compromiso. Vemos aquí en el Salmo 66 3 razones para alabar al Señor. Como creyentes alabamos por las grandes obras del Señor y tenemos una invitación a la adoración y a la bendición siempre, nuestra, del pueblo de Dios y a las naciones como abarcaba este escritor. Recordamos que la adoración es un estilo de vida. La adoración y la alabanza es un estilo de vida definido constantemente. En todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que yo estoy moviéndome, allí yo quiero alabar al Señor. Las 3 razones para alabar al Señor son hechos, protección y misericordia. Hechos, protección y misericordia. Pues queremos orar por nosotros, hermanos. Agradecemos el gran privilegio de compartir la palabra, pero queremos que haya bendición para nosotros, para nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra casa. En medio de cualquier necesidad que tenemos ahora, vamos a alabar al Señor. Oramos a Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra en este Salmo 66, porque un escritor anónimo aportó una poesía tan bella respecto a las razones para alabarte, que son muy diversas en este caso, y te alabamos por tus grandes hechos, te alabamos por quien tú eres, Señor, lo que has hecho en nuestra vida es portento, es milagro, es salvación, la obra de Jesús en la cruz es formidable, el amor con que nos has hablado, con que nos has tenido paciencia, con que nos has bendecido, con que nos has puesto para servirte, es algo maravilloso, Señor, como en muchas ocasiones nos has sanado, has provisto, has protegido de manera sorprendente. También en esta razón de alabanza, que es la protección, te damos a ti la honra. Ayúdanos a discernir, Señor, que tú nos estás protegiendo, que no es algo muy dado por hecho que tengamos una salida de casa o un regreso a casa. Ahí vemos tu protección. En este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, vemos una gran protección en esto, Señor. Los que tenemos la bendición de nuestros esposos, nuestros hijos, verlos en casa, es una grande bendición, Señor, que te agradecemos porque tú nos proteges. Es una bendición muy constante, pero tenemos que aprender a agradecerla. Y de cuánto riesgo nos has protegido, también queremos alabarte y madurar en esto. Y que también veamos la misericordia tuya, Señor. Siempre vemos tu misericordia. No en los momentos más difíciles o en los momentos en que pensamos que no podemos seguir adelante. Tu misericordia es constante. Tu carácter es perfecto y constante para nosotros y queremos bendecirte de igual manera. Te agradecemos, Señor, por estas 3 razones, hechos, protección y misericordia que tenemos en el corazón. Y hoy oramos, Señor, que tú bendigas en todo el mundo a tantas personas con necesidad. Nos sentimos unidos en amor a tantas personas que están sufriendo, Señor, que están con duelo de muerte, que hay riesgos, que hay pérdidas, Señor, en diversos países. Clamamos delante de ti. Pedimos que bendigas, que salves, que levantes milagrosamente, Señor. También en nuestro país nos duele mucho todo lo que está pasando a nuestra gente y te rogamos que tu bendición sea, Señor, que haya un milagro de provisión en todo y que quienes hoy tienen tanto sufrimiento, tanto dolor, puedan salir adelante, Señor. Que lo que hoy es dolor se convierta en testimonio y que nuestra vida sea de más fidelidad para cada día compartir tu palabra. Estamos en tus manos. Te agradecemos cada día de vida que nos das, cada persona a la que amamos, que tenemos la bendición de saber que están bien y quienes están con alguna necesidad te pedimos que sanes y que salves para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos.